Hola, soy Tony y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. De noche, en túneles, o con lluvia o niebla intensa, no vas a ver bien. En estos casos, para circular, deberás encender las luces de tu vehículo. Mucho mejor así, ¿verdad? Con las luces conseguirás dos cosas: ver y también que los demás te vean, indicando tu posición y advirtiendo las maniobras que vas a realizar. En este tema vas a aprender las luces que tiene tu vehículo. Las largas, las cortas, las de posición. Estoy seguro de que te suenan, pero hay más de las que parece. ¿Has oído hablar de los retrocatadriópticos? Pues te aseguro que los coches llevan unos cuantos. Vas a aprender todas las luces. ¡Vamos allá! Ahora te voy a explicar la norma general para el uso de alumbrado. Necesitarás encender las luces cuando circules entre la salida y la puesta del sol. Pero no solo tendrás que usar las luces de noche. Hay algunos casos en los que deberás llevar luces aunque sea de día. Por ejemplo, en túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel. Esta que ves aquí en la foto. También cuando las condiciones meteorológicas o ambientales reduzcan sensiblemente la visibilidad. Lluvia intensa, niebla, por ejemplo. Por un carril reversible también, o por un carril habilitado en sentido contrario al habitual, o por un carril adicional. Si recuerdas, esto lo vimos en el tema de definiciones de la vía. Son carriles donde normalmente se va en un sentido, pero para mejorar la fluidez se circula en sentido contrario. Así que te hacen llevar las luces para alertar a los demás conductores, aunque sea de día. Está claro que si circulas de noche es obligatorio llevar las luces, pero tráfico no dice de noche, dice entre el ocaso, es decir, la puesta y la salida del sol. Verás que esta manera de decir de noche sale muchas veces en este tema, pero aparte de esta obligación, para que tu coche sea más visible, se te recomienda que pongas las luces cuando esté oscureciendo, al atardecer, y también que retrases su apagado no justo cuando empieza a salir el sol, sino al amanecer. ¿Y qué pasa si vas circulando y tienes problemas con las luces? Bueno, pues en caso de inutilización o avería irreparable en ruta del alumbrado correspondiente, podrás usar otro de menor intensidad, pero deberás circular más despacio, eso sí, de modo que si ves un vehículo puedas detener el tuyo dentro de la zona iluminada por las luces de tu vehículo. Ahora te voy a explicar qué considera tráfico una vía insuficientemente iluminada. Pues es aquella en la que con vista normal, en algún punto de su calzada, no puede leerse la placa de una matrícula a 10 metros. O bien, que no se distingue un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia. Baste que pase una de estas dos cosas para que la vía se considere insuficientemente iluminada. Estos números te pueden caer en el examen, así que te voy a dar un par de truquillos para que no se te olviden. La primera distancia habla de leer una matrícula a X metros. Si cuentas las letras de matrícula A, te salen justo 10 letras, 10 metros. Y para la segunda distancia te puedes imaginar medio campo de fútbol, que mide unos 50 metros. Si desde la mitad del campo no puedes ver al portero que va de negro, diremos que el campo está mal iluminado, la vía está insuficientemente iluminada. ¿Qué te parece? Vamos ahora con las luces de posición. Como su nombre indica, se usan para marcar la posición de tu vehículo. Son para que los demás te vean, y no para iluminar la carretera. Es por eso que alumbran bien poco. Como veremos muchas luces en este tema, te voy a dar un truquillo para que no te líes. Las de posición alumbran poco. Tendrás luces de posición delante y detrás que indicarán la presencia de tu vehículo y su anchura cuando alguien lo mire desde delante o desde detrás. Pero también puede haber luces de posición laterales que indicarán la presencia de un vehículo cuando alguien lo mire de lado. Las luces de posición deben ser visibles de noche, en condiciones de visibilidad normales, sin deslumbrar ni molestar indebidamente a los demás usuarios de la vía. ¿Ves? Iluminan poco, así que seguro que no deslumbran a los demás. Las delanteras son de color blanco, las traseras de color rojo y las laterales de color amarillo auto, un amarillo tirando a naranja como el de los intermitentes. Pero si están agrupadas, combinadas o incorporadas a un dispositivo trasero, pueden ser todas de color rojo. Cuando las tengas encendidas, el cuadro de mandos de tu vehículo se iluminará con un símbolo como este. Imagínate que es de noche y que tu coche se avería, o que te quedas sin gasolina y no hay sitio para aparcar y tienes que dejarlo en el arcén o peor aún, en la calzada. Bueno, pues como norma general deberás encender las luces de posición de tu vehículo si entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad se encuentra inmovilizado por cualquier circunstancia en la calzada o en el arcén de una vía. Esto es la norma general.
dice que si tienes que dejar tu coche inmovilizado por donde puedan circular vehículos, en la calzada o el arcén, y no se ve, estás obligado a encender las luces de posición. Igual piensas que por el arcén no se circula. Pues no, cuidado, ¿eh? Recuerda que hay vehículos como los ciclomotores o algunos vehículos especiales que están obligados a circular por él. Y ojo, porque si se ve bien, imagina que es de día, no estás obligado a poner las luces de posición en una inmovilización. Solo si es de noche o no se ve bien. Pero dependiendo del tipo de vía, la norma cambia un poquito. Vamos a empezar por las vías interurbanas fuera de poblado, que es el caso más fácil. Ahí no hay excepciones. Siempre deberás poner las luces de posición. Dentro de poblado también aplica la norma general, pero hay alguna excepción. Por ejemplo, si has hecho una inmovilización del tipo aparcamiento. Seguro que dentro de poblado has visto muy pocos coches aparcados en la calzada sin ninguna luz encendida. Esta es la primera excepción. Si estás en una vía urbana, tu vehículo está estacionado, o sea, aparcado, y la iluminación permite distinguir tu vehículo a suficiente distancia, no hay que dejar ninguna luz. La segunda excepción la tenemos en las travesías, que son esas carreteras que atraviesan el poblado. Si tu vehículo está estacionado en línea, como este que tenemos aquí en la foto, puedes sustituir las luces de posición por las de estacionamiento, o por las de posición del lado que da a la calzada. Al fin y al cabo, una travesía es una vía dentro de poblado, y no es tan peligroso como si fuera fuera. Así que te dejan que pongas menos luces. En vez de las 4 de posición, puedes poner otras que gasten menos batería. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si tu vehículo se encuentra parado en el arcén de una vía urbana bien iluminada, entre la puesta y la salida del sol, ¿deberías poner las luces de posición? Pues la respuesta es sí. ¿Recuerdas los tipos de inmovilizaciones? Tenemos la detención, la parada, el estacionamiento. En detenciones, o sea, un semáforo, un stop o paradas menos de 2 minutos y sin bajarte del vehículo, aplica la norma general. Deberás tener la luz de posición. Es solo si aparcas y estás en una vía urbana o travesía que se aplican las excepciones que hemos visto. Salvo las inmovilizaciones que acabamos de ver, por lo general no te tendrás que preocupar de encender las luces de posición. El coche las encenderá automáticamente cuando pongas las luces que se usan para alumbrar. La norma dice lo siguiente para las luces de posición delanteras. Las luces de posición delantera deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera o las antinieblas delanteras, excepto cuando utilices las luces de cruce o las de carretera para dar avisos luminosos. Eso de los avisos luminosos lo veremos más adelante, o sea que ahora no te preocupes. Y para las luces de posición traseras dice: las posteriores deben encenderse automáticamente siempre que el vehículo tenga encendidas cualquiera de las de carretera, cruce, delanteras de posición, placa posterior de matrícula o las antiniebla. En las siguientes situaciones deberás llevar encendidas las luces de posición: entre el ocaso y la salida del sol, es decir, de noche, en condiciones que disminuyan la visibilidad, y también por túneles, pasos inferiores o tramos afectados por la señal túnel. Pero ojo, solo con las luces de posición no podrás circular, porque no alumbran, Solo sirven para que te vean. Para circular, las luces de posición deberán ir acompañadas siempre de las luces que sí alumbran, es decir, las largas, las cortas, más las antinieblas si fueran necesarias. Ahora vamos a ver la luz de estacionamiento. Es la luz utilizada para señalar la presencia de un vehículo estacionado en una zona edificada. En tales circunstancias sustituye a las luces de posición delanteras y traseras. De esta luz ya hemos hablado cuando vimos las inmovilizaciones de noche en el arcén o en la calzada. Dijimos que por lo general hay que poner las luces de posición, pero que si estábamos en una travesía y aparcabas en línea, pues podías usar la luz de estacionamiento en vez de las de posición. Son 2 luces delanteras y 2 traseras, o una delante y otra detrás, coincidiendo con las de posición. Vienen a ser de hecho las mismas que las de posición, pero donde puedes elegir encender solo las del lado derecho o las del izquierdo, de modo que enciendas solo las del lado que dé a la calzada. Así ahorras batería. Su instalación es opcional, siempre y cuando el vehículo mida 6 metros o menos y tenga un ancho menor de 2 metros. En los demás vehículos está prohibida. Por ejemplo, un autobús ni siquiera tiene luz de estacionamiento. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas de test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.